Alguien me llamó y me dijo, bueno, Pepe, ¿cuál es tu tema? ¿Perdón? Voy a exponer. Fue una sorpresa, ¿no? Y yo no sé por qué, en ese momento dije, bueno, tengo que dar una respuesta, y dije, bueno, hablaré sobre el libre albedrío, ¿no? No sé cómo salió espontáneamente esto de mi mente, creo que me lo inspiró mi ajustador, seguramente. Y bueno, a partir de entonces comencé a ver qué se podía hablar sobre el libre albedrío. Entonces le agregué esto de reflexiones sobre el libre albedrío, porque me puse a pensar y a pensar sobre el libre albedrío y me di cuenta de que había muchas cosas que podían hablarse sobre el libre albedrío, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Y cuál es nuestro destino? Reflexionando sobre el libre albedrío, podemos encontrar respuestas para estas tres grandes interrogantes, estas interrogantes existenciales que Paulita magistralmente en su charla, que me ha encantado, Paulita, linda tu charla, excelentemente bien preparada, excelentemente bien presentada en el PowerPoint, usando todos los recursos tecnológicos, súper didáctica, súper amena. Me encantó también la intervención de Ricardo, eso fue muy buena. Y ella mencionó lo mismo, pero aplicado a la mujer. Y entonces, obviamente tengo que agregar también que estas interpretaciones que hago de los textos del libro Durantia que ustedes van a ver es modestísimamente personal. Es la forma como yo lo veo o como mi ajustador me hace verla. Bien. Empezamos de dónde viene el libre albedrío. Y con esta imagen de este, bueno, podríamos decir, holograma fractal, vamos a representar el yo soy, el eterno e infinito yo soy. De ahí viene. ¿Quién es el dueño del libre albedrío? En el prólogo, en uno de los primeros párrafos nos dice, el eterno infinito yo soy, ejerciendo su libre albedrío inherente y eterno, consiguió liberar a la deidad de las trabas de la infinidad incalificada. O sea, lo primero que hace este ser que lo contiene todo es surgir de toda esa inmensidad de la totalidad de las cosas y decir, bueno, ahora yo soy, y junto conmigo todo lo que es deidad, y separar lo que no lo es. Bien, entonces partimos de ahí, de lo que podríamos llamar el libre albedrío absoluto. Más adelante el prólogo dice, el Padre Universal, mediante un acto de su libre albedrío absoluto, diferenció las realidades del universo en valores deificados y no deificados, personalizables y no personalizables. O sea, sigue tomando decisiones este ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y acá viene un prólogo que yo lo he leído aproximadamente 50 veces, quizás más. Lo he leído y releído. Se los voy a leer a ver cómo lo toman ustedes. Dice, el yo soy teórico es para la criatura una extensión filosófica de la infinidad de la voluntad, pero el infinito es un nivel de valor actual que representa la connotación desde la eternidad de la verdadera infinidad del libre albedrío absoluto y sin trabas del Padre Universal. Les aseguro que lo he leído en inglés, lo he leído en español, en la versión 93, en la versión 96. ¿Y qué he podido concluir de esto? Que nuestro libre albedrío en realidad es una fracción de ese libre albedrío del Padre, ¿no?, que nos ha regalado porque Él lo decidió así, y el cual nos hace dueños y responsables de nuestros actos. Bien, entonces podríamos decir que el libre albedrío que nosotros tenemos es un regalo del Padre. En el documento 40, vamos a materializar este párrafo, dice, el Padre Universal os ha dado por su libre albedrío divino vuestra personalidad de criatura. Habéis sido dotados de una parte de esa divina espontaneidad de acción basada en el libre albedrío que Dios comparte con todos aquellos que pueden convertirse en sus hijos. Y esto me dejó pensando, un momentito, ¿no somos hijos de Dios? Sí lo somos,
pero depende de nosotros ganarnos ese título. Porque dice, para los que deciden, para los que pueden convertirse en sus hijos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a buscar una definición con nuestras palabras de lo que es el libre albedrío. ¿Qué creen ustedes que puede definir lo que es el libre albedrío? Ser libres, la libertad. Libertad, por supuesto, Dios nos creó libres. Y no nos imaginamos, no tenemos idea de lo libres que somos y de lo importante que significa para nosotros contar con esta libertad de acción. Somos libres para pensar, para creer o no creer y para actuar en uno u otro sentido de acuerdo a lo que pensamos y lo que creemos. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que somos libres para tomar decisiones. En eso consistiría el libre albedrío. Y haciendo una definición más redondeada, podríamos decir que el libre albedrío es la capacidad de decidir en nuestra vida y actuar en consecuencia. Ahora, ¿a qué vida nos referimos? ¿Será nuestra vida material? En nuestra vida material permanentemente estamos decidiendo sobre cosas triviales, bueno, si me pongo shorts o me pongo pantalón largo para mi charla, o qué voy a comer de cena o de almuerzo. En fin, hay también grandes decisiones en nuestra vida material. Una de las grandes decisiones es qué voy a hacer para ganarme la vida, qué voy a estudiar, qué profesión voy a seguir, con quién voy a compartir mi vida. El matrimonio es una gran decisión, ¿verdad? Nos hace tomar un rumbo, ¿no? ¿Quiero casarme? ¿No quiero casarme? ¿Quiero tener familia? ¿No quiero tener familia? A veces se queda en el deseo, ¿no? Uno desea y no logra hacer muchas cosas, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que hay una vida material en la cual tenemos que tomar también grandes decisiones, pero ¿acaso no tendremos una vida espiritual también? ¿Cuáles podrían ser nuestras decisiones espirituales? Las decisiones que no tienen nada que ver con cosas materiales, obviamente. O sea, si yo estoy ante una situación en donde debo proceder a favor de una persona porque considero que hay justicia para defenderla, o porque me compadece ver a alguien necesitado y quiero hacer algo para que esa persona tenga algo, por lo menos para este momento, que pueda ayudarlo a superar una necesidad, ¿no? Y así, en esas cosas en donde interviene la piedad, la bondad, en donde interviene la justicia, ¿no? Podríamos decir que estamos tomando decisiones espirituales. Y de estas, ¿cuáles serían las más importantes? El libro Durante está lleno de citas y de párrafos en donde nos dicen que las decisiones más importantes son las que tienen trascendencia eterna, o sea, las que van a sobrepasar esta existencia material. Pero fíjense que la decisión que va a ser la más importante de todas es la decisión de salvar nuestra identidad. He llegado yo modestamente a esa conclusión y me explico más adelante. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Somos un cuerpo físico con una parte espiritual? ¿O somos un espíritu habitando un cuerpo? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Mucho para reflexionar, ¿verdad? Bien. Nuestra identidad, vamos a ver en un párrafo del libro Durante del documento 42 que dice: en el mundo material pensáis que un cuerpo tiene un espíritu, pero nosotros, y esto lo dice un mensajero poderoso que ha vivido como nosotros en la carne mortal, ¿no? Nosotros consideramos que el espíritu tiene un cuerpo. Los ojos materiales son en verdad las ventanas del alma nacida del espíritu. El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor y el cuerpo es el edificio material. Miren, está hablando de los ojos materiales que son como una ventana a nuestra alma, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos miramos a los ojos, ¿no? Y aquí hay una anécdota jocosa, ¿no? de
del rey de España, que dice que en época de Felipe González, que era el jefe de Estado español, nunca hablaba con el rey de España. Bueno, la monarquía iba por un lado y el gobierno democrático iba por otro lado, ¿no? Y los periodistas cuando le preguntaban, sabían que no había comunicación entre Juan Carlos y Felipe, y le decían, ¿qué opina usted del rey de España? Y Felipe contestaba, bueno, el rey de España es un señor alto de ojos azules, ¿no? Vaya, hasta que en un evento en donde estuvo presente el rey y con Sofía, y estuvo también Felipe González, el rey lo hace llamar a Felipe y le dice, oye Felipe, ven para acá. Sí, majestad. Ven para acá, Felipe. Felipe, mírame a los ojos. Y Felipe como que miraba para otro lado, pero no quería verlo. Felipe, mírame a los ojos. Entonces le dije, pues ¿quién coño te ha dicho que tengo los ojos azules? O sea, nunca lo había visto en realidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué somos en realidad? Desde mi punto de vista, somos la más humilde criatura volitiva mortal del universo. Somos, en realidad, seres provenientes de los animales, ¿no? Que hemos adquirido un intelecto, y ese intelecto después se ha enriquecido con los círculos psíquicos más elevados de adoración y de, bueno, que ya ustedes saben. Entonces, somos seres humanos de carne y hueso, con la capacidad de espiritualizarse. Esto quiere decir que, desde mi punto de vista, como les digo muy modesto, no somos espíritus, ni tenemos una parte espiritual, pero sí estamos habitados por espíritus. O sea, somos un cuerpo físico que en capacidad de espiritualizarse. Pero ante todo somos una personalidad, y de aquí empieza todo, el misterio de la personalidad. Le he puesto yo. ¿Qué nos dice el libro de Urantia sobre la personalidad? En el documento 5, la concesión de la personalidad es una ocupación exclusiva del Padre Universal. Es la personalización de los sistemas energéticos vivientes a los cuales dota de los atributos de una conciencia creativa relativa y del control de la misma por medio del libre albedrío. ¿Ok? Entonces, fíjense, la personalidad es algo que en el libro de Urantia tiene una connotación totalmente diferente a lo que nos dice la psicología, nos dice la ciencia o la filosofía sobre las personalidades, ¿no? Y después dice que no hay ninguna personalidad que no provenga de Dios Padre, y no existe ninguna personalidad si no es gracias a Dios Padre. Los atributos fundamentales de la individualidad humana, así como el ajustador, núcleo absoluto de la personalidad humana, y eso lo he subrayado, son dones del Padre Universal actuando en su terreno exclusivamente personal de ministerio cósmico. O sea que para poder tener libre albedrío tenemos que tener una personalidad. Y esa personalidad la da el Padre. Y junto con esa personalidad nos viene esa capacidad de poder decidir, de ser un yo soy como el Padre lo es. Entonces nuestra identidad, nuestro yo soy. Somos una personalidad y una identidad temporal, nos dice el libro de Urantia. Dice así, el yo material posee una personalidad y una identidad temporal. El ajustador espiritual prepersonal posee también una identidad, pero esa identidad es una identidad eterna. Entonces tenemos una identidad temporal, tenemos nuestra personalidad que nos va a hacer tal como somos de aquí a la eternidad, si es que escogemos sobrevivir. Pero somos una identidad temporal. La única identidad eterna es la identidad prepersonal de nuestro espíritu ajustador. Entonces dice más adelante que esta personalidad material y esta prepersonalidad espiritual son capaces de unir sus atributos creadores como para traer a la existencia la identidad sobreviviente del alma inmortal. Fíjense qué importante esto. Por lo tanto, volviendo a qué cosa somos un cuerpo material de origen animal, con destino espiritual condicionado por nuestro libre albedrío, nada menos.
El espíritu ajustador del Padre y el espíritu de la verdad de Cristo son nuestros guías para poder nosotros alcanzar la categoría de hijos de Dios y decidir adecuadamente. Vamos a tener estas dos ayudas invalorables. No estamos solos, tenemos el espíritu ajustador del Padre y el espíritu de la verdad otorgada por nuestro Padre del universo local. Entonces, nuestra identidad y nuestro destino. Somos una personalidad con una identidad temporal destinada a lograr el alma inmortal, que en un principio es Morontia, y después de esta vida seguiremos viviendo en un nuevo cuerpo semimaterial y semi-espiritual, el cuerpo morontial, y al final de nuestra carrera hacia la perfección alcanzaremos el estado de espiritual pleno. Muy bien. Y todo empieza con esta inquietud de observar el mundo que nos rodea, bello, maravilloso como esta ciudad de Cancún, con este mar tan increíble, estas playas bellísimas, es decir, por donde uno mira aquí encuentra belleza, y esa belleza natural fue puesta por alguien. Entonces, ¿quién nos puede decir? ¿Quién creó todo eso? ¿No? Entonces, nosotros desde niños tenemos esa inquietud, porque al tener una personalidad y tener un ajustador, nosotros tendemos a buscar la verdad, tendemos a preguntarnos quién es el magnífico hacedor de todo esto tan bello que nos rodea, ¿no? Y este es el objetivo de nuestra vida. Nuestro mayor objetivo, buscar conocer la verdad, veritas quid est veritas. ¿Les recuerda esta frase? Eso se lo dice Pilatos a Jesús. Cuando Jesús le dice, y en verdad te digo, que el que busca la verdad, ¿no?, me busca a mí. Y les recuerdo ese párrafo del documento 185, donde Jesús le dice, incluso ahora te afirmo que todo el que ama la verdad escucha mi voz. Después de todo, ¿eres rey?, dijo Pilatos. Y Jesús respondió, sí, soy un rey de ese tipo, y mi reino es la familia de los hijos por la fe de mi Padre, que está en los cielos. Nací en este mundo con esa finalidad para mostrar a mi Padre a todos los hombres y dar testimonio de la verdad de Dios. Esto aparentemente no razonaba mucho antes de actuar. Eran gente magnánima, era gente que sabía reconocer el valor de la otra persona que tenían al frente. Y Pilatos, desde que vio a Jesús con ese porte majestuoso que él tenía, ¿no?, sabía que ese hombre no merecía morir y ni era una amenaza para Roma. Entonces ahora vemos más claro que Jesús siempre fue el camino, la verdad y la vida, y él lo dijo varias veces. La verdad y la libertad. Hay una relación íntima entre la verdad y la libertad. El que busca la verdad y es libre para escoger, entonces tenemos que sabe encontrar la verdad, dónde está, cuál es y dónde está. Los filósofos griegos como Sócrates dijeron, veritas liberavit vobis, la verdad os hará libres. Y esto es producto de una profunda, les puedo asegurar, profunda reflexión. La verdad, la belleza y la bondad son divinas, vienen de Dios, son la forma como podemos entender a Dios y acercarnos a Él, lo dice en uno de los párrafos del prólogo. La divinidad es comprensible para las criaturas como verdad, belleza y bondad. Está correlacionada en la personalidad como amor, misericordia y ministerio, y se revela en los niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. Por lo tanto, podríamos decir que buscar la verdad es buscar a Dios. El hombre que está dotado por una personalidad del Padre, que tiene un espíritu ajustador, tiende a volver a la fuente, a su fuente de origen, tiende a buscar a Dios. Aunque lo nieguen, aunque algunos lo nieguen, siempre tienen esa tendencia. Un poco de arte, verdad, belleza y bondad por Sandro Botticelli. Y entonces aquí vamos al documento 16, en donde habla de la rectitud, la virtud, ¿qué es la rectitud?
Y al estar en virtud y en rectitud, estamos en armonía, estamos de conformidad con el cosmos, porque el cosmos es perfecto. Aunque vivamos en un mundo evolutivo en donde hay mucha imperfección, al final la totalidad es perfecta, porque Dios solo hace cosas perfectas. Entonces, en la vida diaria del hombre mortal, la virtud se hace realidad eligiendo firmemente el bien en lugar del mal. Y esta capacidad para elegir es la prueba de que posee una naturaleza moral. Todos tenemos una naturaleza moral, hagamos lo que hagamos. La elección moral sería igualmente inútil sin esa perspicacia cósmica que proporciona la conciencia de los valores espirituales. Desde el punto de vista de la inteligencia, el hombre se eleva hasta el nivel de un ser moral porque está dotado de personalidad y junto con la personalidad de libre albedrío. Y por eso Dios no nos creó autómatas, nos creó con la libertad para poder elegir y estar en ese plan. Y cuando tenemos eso claro, sabemos que formamos parte de un gran mosaico inmenso que abarca toda la creación, en donde nosotros somos posiblemente una piecita pequeña, pero que encaja perfectamente en esa magnífica creación de nuestro Padre Creador. Y entonces volvemos a estos espíritus residentes. Si tenemos algo de espíritus, son estos espíritus residentes para mí, desde mi punto de vista. El ajustador, que es prepersonal, con identidad eterna, donado por nuestro Padre. El espíritu de la verdad, donado por Cristo, Miguel, Jesús. Y los espíritus ayudantes de la mente, que son esos circuitos de espíritu infinito, de nuestro Espíritu Santo, nuestra Madre, ¿no? Espíritu materno del universo local, que nos conecta con el Espíritu infinito. Entonces, volviendo a la mayor decisión, decíamos que somos parte de este inmenso mosaico y hay una razón de ser para cada una de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí está la clave del asunto, decidir hacer la voluntad del Padre y aceptar el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense si nosotros tenemos planes con nuestros hijos. Nosotros, humildes seres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos procurarles lo mejor, que tengan las mejores oportunidades. ¿Cuánto más no será nuestro Padre del Cielo para darnos o tener un plan para nosotros? Debe ser algo maravilloso y es una aventura maravillosa que es la que estamos viviendo todos nosotros al estar reunidos hoy en esta linda ciudad. Entonces, ser un instrumento del Padre, proceder como verdaderos hijos suyos, buscar y hacer las cosas de valor trascendente y eterno, vivir una vida plena de servicio y trascender nuestra existencia actual. Es aceptar la vida eterna y la aventura de alcanzar la perfección divina. Y después, en algún lejano día, actuar como deidades asociadas, con todo derecho, por logro. Si no tuviéramos libre albedrío, no tendría valor nuestras decisiones, ¿no? Por mérito propio. Entonces aquí podríamos imaginarnos un camino hacia la perfección, un camino que va a empezar desde quizás modificar nuestro DNA para hacernos cada vez más dignos y más lo que nuestro Padre espera de nosotros. Entonces, y esto gracias al libre albedrío, y sobre el cual nadie, pero nadie puede influir. Hay un texto muy claro en el documento 5 que dice, ningún otro ser, ninguna fuerza, ningún creador o agente en todo el extenso universo de universos puede interferir en alguna medida en la soberanía absoluta del libre albedrío humano, tal como éste funciona dentro del campo de la elección referente al destino eterno, obviamente no referente a las decisiones materiales que podríamos tomar, solamente en este aspecto de la supervivencia eterna. Y Dios ha decretado esto y este decreto es absoluto. Entonces, hasta el mismo Padre respeta el libre albedrío. Él no quiere influir sobre ninguno de nosotros para que decidamos. Si no, no tendría valor nuestra decisión. El Creador se niega a coaccionar el libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales o forzarlas a que se sometan
La dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. Miren, nosotros estamos haciendo un regalo a Dios, lo que nunca nos habríamos imaginado. Esto es uno de los párrafos que más me sorprendió leer en el libro de Urantia. De hecho, una consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisíaco. Y el Padre no exige nada. El Padre no impone ninguna forma de reconocimiento, de adoración, de sacrificio, ni de nada. Solamente tener la intención abierta, clara, sincera de hacer su voluntad. Amarlo de corazón por nosotros mismos. Entonces esto es lo que constituye la verdadera adoración. En el documento 1 dice, en Dios el hombre vive, se mueve y tiene su existencia. No hay nada que el hombre pueda darle a Dios, salvo esta elección de someterse a la voluntad del Padre. Y estas decisiones efectuadas por las criaturas volitivas inteligentes de los universos constituyen la realidad de esa verdadera adoración que tanto satisface la naturaleza del Padre Creador dominado por el amor. Bien, sin embargo, no todos eligen eso. Tenemos también la posibilidad de elegir en sentido contrario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo materialista. Vivimos pisando esta tierra. Entonces es el mundo materialista, el mundo de los objetos, el mundo de las posesiones, el mundo de los apegos, el mundo de las pasiones, etcétera, etcétera. Y aprendemos o crecemos con esta máxima, podríamos decir, que si tanto tienes, tanto vales. Si no tienes nada, eres un pobre diablo, ¿no? No todos quieren ni buscan la verdad. Alguien le habla la verdad, el mismo Pilato se quedó pensando la verdad, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y así como Pilato, mucha gente a alguien le dicen la verdad, bueno, pues nadie tiene la verdad, o todos tienen una parte de la verdad, o la verdad no existe, en fin, o todo es relativo, ¿no? Obviamente, si tratamos de convencer a alguien de que existe una vida eterna, pues si esto es lo que están viviendo y la gente se muere, pues ahí termina todo. ¿Por qué vamos a pensar en una vida eterna? ¿No? No todos creen en el amor ni en la misericordia de Dios. Dios, ¿dónde está Dios si hay tanta desgracia en el mundo? ¿Dónde está Dios si hay tantos niños desamparados, tanta muerte, tanta guerra, tanta destrucción? ¿No? Entonces, la vida es una y hay que vivirla. Así que tú sálvate como puedas, arréglate como puedas. Esa es, en buena cuenta, la definición del mundo materialista en que vivimos. Por lo tanto, esas personas que renuncian a hacer la voluntad del Padre, a estar en ese plan divino, son como almas perdidas que van a dejar huecos. Pero como Dios hace las cosas bien, ya tiene previsto todo para esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos hace importantes aquí, en este mundo? Es conseguir dinero, porque el dinero te da solvencia, el dinero te da poder, el dinero te da seguridad, te da prestigio. Esa es la cultura del materialismo, o sea, que es el culto al dinero. Conseguir dinero a como dé lugar. Y entonces no nos damos cuenta que teniendo ya muchos bienes, muchos materiales, todavía no encontramos la felicidad, no somos felices, no podemos conseguir algunas cosas, por más dinero que tengamos, no podemos ser felices. El dinero o adquirir un bien material nos da una satisfacción temporal y efímera. Entonces podríamos decir, y ya lo dijeron gente que muy sabia, que el dinero es bueno como un medio, pero no como un fin. Es importante el dinero, no podemos decir no al dinero. Pero el dinero tiene su lugar como medio, como un recurso para poder comprar nuestro pasaje y reunirnos hoy día acá, para vestirnos, para alimentarnos, etc. Pero yo recuerdo que cuando leíamos con mi esposa Los caballos de Troya, hay una parte en donde Jasón, el crononauta que se encuentra con Jesús en el año 30, le dice a Jesús, ¿y qué opinas del dinero? ¿Que el dinero es bueno? ¿Qué podríamos hacer con el dinero? Y Jesús le contesta, mira, el dinero, si te sobra, ¿es para divertirte o para ayudar a los amigos? Esa fue la respuesta que le da Jesús a Jasón, ¿no?
Y lo hemos ido verificando. Entonces, la ambición desmedida le abre las puertas al egoísmo y la soberbia. O sea, basta que tú ya tengas como objetivo en tu vida conseguir dinero a toda costa, entonces ya vas a convertirte en eso, ¿no? Ya no vas a respetar a nadie y vas a pensar solamente en ti y en conseguir y en pisar a otros y, bueno, ya lo que todos ustedes saben y sería muy desagradable describir acá. Sin embargo, el que se cree dueño de sus pertenencias o de sus posesiones no se da cuenta de que él mismo se vuelve un esclavo de ellas. Y entonces, como decía Francisco Quevedo, lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco. Unas sabias palabras de Quevedo. Entonces, la elección errónea es cuando creemos que el dinero también nos va a traer la salud, nos va a traer la dicha de sentirnos amados, la amistad verdadera como la que nos sentimos ahora, o la unión familiar. Para nada. Y entonces caemos en el pecado, que es la locura que lleva al suicidio material y espiritual. Esto es del curso de milagros, que también está en perfecta congruencia y armonía con el libro de Durantia. El error, el pecado y la iniquidad, que ya adelantó un poco Paulita, ¿no? Como vivimos en un mundo imperfecto, estamos expuestos al error. Y entonces a veces cometemos errores, pero si lo hacemos intencionalmente no hemos cometido pecado. Solamente cuando sabemos que algo es malo y va a traer consecuencias funestas para nosotros o para otros, es que cometemos el pecado. Y a pesar de eso, sabiendo eso, lo hacemos. Y todos tenemos en el fondo, aunque alguien lo quiera negar, todos tenemos en el fondo una conciencia moral, algo que nos dice que no está bien. Porque desde un niño que sabe que ha hecho algo malo se esconde, no quiere que lo vea su mamá. Y un adulto también, cuando hace algo malo, lo hace a la sombra, lo hace en la oscuridad, no quiere que nadie lo vea, ¿no? Y es así. Y la iniquidad es persistir en esa actitud de pecado. Entonces acá lo describe muy bien en el documento 2, dice, el amor de Dios es universal, cualquiera que lo desee puede venir. Él querría que todos los hombres se salvaran por medio del conocimiento de la verdad, pero primero entonces hay que conocer la verdad. Y obviamente Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, en cuanto al pecado y la iniquidad, en el documento 54 dice, al hombre evolutivo le resulta difícil comprender plenamente el significado y captar el sentido del mal, del error, del pecado y de la iniquidad. El hombre es lento en percibir que la perfección y la imperfección contrapuestas producen el mal potencial, que la verdad, la falsedad en conflicto crean el error desconcertante, que el don divino de poder elegir mediante libre albedrío conduce a los reinos divergentes del pecado y la rectitud, que la búsqueda perseverante de la divinidad conduce al reino de Dios, en contraste con su continuo rechazo, el cual conduce a los dominios de la iniquidad. Entonces, vivimos en un mundo donde hay extremos opuestos, y entonces sobre eso tenemos que decidir. Y ya tenemos una conciencia moral que nos dice por dónde debemos ir. Y depende de nosotros si tomamos ese camino o el camino opuesto. Entonces cuando uno llega a aprender esto y conoce esto y se da cuenta de que ese es el buen camino y que quisiéramos que todos siguieran ese camino, quisiéramos ayudar de alguna forma, ¿cómo hacer para que las conciencias despierten y puedan reconocer al Padre dentro de cada persona? Porque ese es el kit del asunto. Saber que en cada persona vive un fragmento de Dios y por eso esa persona debe ser tan respetada como nosotros quisiéramos ser respetados. Y deberíamos amarnos como hermanos. Entonces, pues, yo le dije a mi ajustador, algo tienes que responderme respecto a esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? Entonces encontré en unos de los documentos de 1111 que nos llegan, estos textos que los voy a compartir con ustedes y que creo que fue la respuesta de mi ajustador. Debes comprender que ustedes son fundamentalmente seres evolucionarios y vuestro avance debe realizarse a través de la evolución,
a través de vuestras experiencias progresivas en vuestro viaje de armonizar vuestra naturaleza espiritual con vuestra realidad material. Entonces, aquellos quienes permanecen engañados y entretenidos por las apariencias del mundo material no experimentarán ninguna razón para cambiar o ser mejores personas o buscar la verdad, y menos la perfección. Todo progreso espiritual de un ser humano es siempre un logro personal. En tu viaje al paraíso progresivamente podrás identificar las muchas ocasiones en las que fuiste guiado por la mano invisible del Padre. Creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia en donde vimos la mano del Padre. Cómo nos salvamos de una situación difícil que pensamos que en la cual íbamos a sucumbir. Yo, al menos en mi vida, lo he experimentado muchas veces. Y podrás observar que fueron tus propias decisiones personales lo que hizo posible tu crecimiento y tu avance. Entonces, ¿quiénes son las vidas relevantes? Si nosotros vemos el mundo desde el punto de vista material, dice que en ese texto del ajustador, que el Padre tiene un plan perfecto para la vida de cada una de sus criaturas. A los ojos del mundo, una vida puede parecer más relevante o más importante, a los ojos del mundo. Sin embargo, muchas veces aquellos que han conseguido su vida de manera consciente a la voluntad divina, han consagrado y logrado un alto nivel de progreso espiritual, no pasan desapercibidos en las páginas de historia de la humanidad. Entonces, en esta humanidad destacan los que hicieron grandes cosas, ya sea buenas o malas, ¿no? Pero cosas materiales. No creas que solo porque no eres grande desde el punto de vista material, tu vida no es valiosa o tus esfuerzos por llegar a la perfección no están produciendo los frutos esperados. Cada paso que te acerque más a tu verdadera esencia, a lo que el Padre ha deseado para ti, es un paso hacia la luz y la vida en tu mundo y en el universo. O sea, puede haber luz y vida en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño grupo de hermanos unidos por la revelación. El Supremo, ¿no? Que está creciendo, que está actualizándose con las experiencias de todos los seres evolutivos de los 7 superuniversos, ¿no? Lo que has vivido hasta ahora ha sido una aventura única, un aspecto sin paralelos de una criatura que busca encontrar al Padre y construir una idea cada vez más coherente de su realidad y su propósito. Que esto me dio mucha satisfacción poder leer esto. Y entonces, ¿cómo podríamos, de qué forma podemos ser predicadores de estas verdades reveladas? Y esto sí ya es una conclusión mía. Yo pienso esto y se los traigo. La mejor prédica creo que es el testimonio de nuestra propia vida entregada a la voluntad de nuestro Padre Celestial, la cual, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo veamos, otros sí lo ven, nos hace brillar con una luz que la da el Espíritu, los frutos del Espíritu, de esos espíritus, de esos circuitos espirituales maravillosos que hemos recibido de nuestra Madre Divina, presentándonos siempre alegres, compasivos, solidarios, con una mirada limpia, llena de paz y confianza en nuestro glorioso destino. Ya a nadie le queda la menor duda de cuál es nuestro destino. Ya hemos nacido del Espíritu, ya no hay vuelta para atrás. Ya no podríamos volver a ser lo que fuimos antes de conocer la revelación. Ya no tenemos temores, no tenemos apegos, ni angustias por circunstancias, por difíciles que se presenten estas, ¿no?, en nuestras vidas. Y siempre estamos dispuestos a ayudar y dar lo mejor de nosotros mismos con amor desinteresado. Entonces, en cuanto a la aventura eterna, fíjense qué plan increíble del Padre, que ya había creado un mundo perfecto, que había creado a Bona con seres maravillosos, perfectos, con mundos celestiales, increíbles, que no tenemos capacidad ni siquiera para imaginarlos. Venimos del nivel más elemental de criaturas. Trascendemos nuestra vida material en este mundo y de ahí hacia las estrellas. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Algo hice mal? Esto era así, ya. Entonces, ese texto que me impresionó mucho y que lo sigo transcribiendo dice que nuestra vida es una gran oportunidad de descubrir otro aspecto original de la divinidad.
Comenzamos sin ninguna idea preconcebida acerca del universo y progresivamente vamos descubriendo la realidad, ¿no? Si es que así lo decidimos, y participar en la expansión de los ideales divinos, de convertirnos en una herramienta de expresión del Creador. Esto es muy bello. Entonces cada vez más nuestro camino personal se alinea con el camino que el Padre ha sugerido, hasta la hora en que llegamos a comprender con toda claridad que la verdad, la voluntad del Padre para nuestra vida es el camino más lleno de amor y sabiduría, lo que representa lo mejor que te puede ocurrir. Finalmente, cuando nuestro entendimiento haya evolucionado y podamos ver las cosas con más sabiduría, nos vamos a dar cuenta de que esa decisión fue la mejor, la más sabia que pudimos haber tomado. Entonces, Dios, en este documento que acabamos de materializar aquí, asegura la elección soberana a todas las verdades a todas las verdaderas personalidades. Ahí estamos nosotros. Ninguna criatura personal puede ser forzada a emprender la aventura eterna. Las puertas de la eternidad solo se abren en respuesta a la libre elección de los hijos con libre albedrío, del Dios de libre albedrío. Y finalmente les dejo este mensaje. Nosotros creo que debemos considerarnos trabajadores de la luz. Y nuestra labor no es convencer ni ganar adeptos para nuestro movimiento. Nuestra labor es presentar un camino, mostrar dónde está la puerta de entrada al reino del Padre y dejar que cada uno haga lo necesario para entrar y disfrutar de los frutos espirituales que resultan de la lucha por la perfección. A fin de cuentas, la salvación de un alma es siempre responsabilidad y trabajo de esa alma en particular. El hombre, no podemos hacer nada por convencer a nadie, pero sí podemos mostrarnos tal como debería, como Dios quisiera que fuéramos, como Dios espera que seamos, tomando las decisiones de acuerdo y gracias a nuestro libre albedrío. Aquellos que logran la perfección podrán saber sin lugar a dudas que esa empresa maravillosa de convertirse de un ser casi animal a una expresión original y fiel de Dios es y será para siempre un logro personal, una meta alcanzada por el propio esfuerzo, por un compromiso firme y gracias al cultivo de una fe inteligente. Y con esto terminamos la charla. Muchas gracias.